un tema que seguramente nos va a llevar dos teóricos, seguramente este teórico y el que viene, porque es un tema bastante largo, no complejo, largo nomás, y que por ahí estaría muy interesado yo que lo puedan aprender para que eso lo puedan plasmar después en las historias clínicas de, de la cátedra, este, de manera rápida y precisa. Pues considero que la clasificación trae muchos beneficios a lo que es el diagnóstico de las enfermedades de nuestros pacientes. Entonces, para comenzar, vamos a hablar entonces de las enfermedades y alteraciones periodontales primero, para luego ir a clasificarlas. Es muy común que ustedes puedan ver este tipo de- de pacientes con este tipo de estados. Y sin embargo, si yo le pudiera pedir a ustedes detalladamente que me puedan ayudar a diagnosticar, seguramente sería bastante complejo hacerlo. ¿Por qué? Por la cantidad de problemas que vemos puntualmente en la boca, y esto que es una imagen meramente clínica, ni hablar si tendríamos una anamnesis y supiéramos un poco más en forma detallada si el paciente tiene algún tipo de complejidad o enfermedad del tipo sistémico. Entonces, suelen aparecer estos tipos de pacientes también, donde es inevitable pensar de que hay una pérdida de inserción. Es inevitable pensar de que el paciente necesita una atención de urgencia, y de eso se trata la nueva clasificación. La nueva clasificación que trae dentro del testimonio de lo que puede llegar a ayudarnos a nosotros, tratar de encuadrar al paciente en un diagnóstico certero donde nosotros podamos también dilucidar qué tipo de tratamientos podemos darle al mismo, ¿sí? Las diferentes casos clínicos que se están proyectando son de diferentes índoles, diferentes edades, diferentes sexos y de diferentes realidades también sociales, así como hay pacientes que ustedes vieron acá, las imágenes que tienen problemas sistémicos y hay otros que no tienen problemas sistémicos. Y ahí está la complejidad de poder discernir hacer un diagnóstico bien entendido y que ese diagnóstico pueda servirnos para que nosotros en el futuro o en la clínica podamos solucionar este tipo de problemas, ¿sí? Eh, por esto es que me permito un minuto para poder eh, entrar en tema, para saber dónde estábamos situados, porque lo que vamos a hablar específicamente es de la nueva clasificación de las enfermedades periodontales. Y si ustedes quieren, lo pueden ver de cierta manera, no es tan nueva, tiene vigencia a partir del año de 2018. Se empezó a realizar por medio de un consenso en el año 17. En el año 18 es cuando se da a conocer y por lo tanto ya tiene sus años gestados, ¿sí? Para saber o introducir a esta nueva clasificación y darle un formato para que ustedes entiendan dónde la tenemos que insertar, me permito perder un minuto para explicarles más o menos cómo es que tenemos que trabajar nosotros en la clínica. El plan de tratamiento es algo que tenemos que tener siempre en la cabeza cuando recibimos a un paciente. El plan de tratamiento tiene sus pasos, el plan de tratamiento tiene sus puntos y sus fases, ¿sí? Solamente puede romper la estructura de un tratamiento protocolizado cuando tenemos una instancia de urgencia, ¿sí? El plan de tratamiento cae cuando nosotros tenemos una fase de resolución de urgencias. En el caso de la periodoncia, las urgencias son la gingivitis ulceronal aguda, la gingivitis herpética, la periodontitis ulceronecrotizante aguda, así como también los abscesos periodontales. Cuando los pacientes vienen a la atención o a la clínica con este tipo de manifestaciones o este tipo de problemas clínicos, directamente no podemos reasignar un plan de tratamiento, sino que debemos enfocarnos directamente en lo que es la fase de resolución de urgencias. Pero si así no fuera y nosotros tuviéramos la oportunidad de ver a un paciente
y comenzar con un tratamiento periodontal, ese primer paso que nosotros realizaríamos es la fase o terapia inicial. Y es en el medio, desde que recibimos al paciente, decidimos hacer un plan de tratamiento y decidimos ir a la primera fase o fase de iniciación o terapia inicial, es donde nosotros tenemos que insertar el diagnóstico clínico. Y el diagnóstico clínico se vale de ponerle, como siempre me expreso en las clínicas, nombre y apellido al problema clínico que trae el paciente, en este caso, algún tipo de problema del tipo periodontal o de tejidos blandos. Entonces, en ese momento es donde nosotros vamos a hacer uso, cuando debemos diagnosticar clínicamente al paciente, de la nueva clasificación. Cuando tenemos la nueva diagnosticado con el nombre y apellido de la entidad que vamos a tratar, en base a la nueva clasificación, es donde recién podemos discernir y podemos ir a una fase de inicial, terapia básica también, como se llama, terapia inicial o terapia teotrópica, como dicen en algunos lados de las bibliografías. Cuando comenzamos con la fase o terapia inicial, vamos a hacer todos los pasos que ustedes saben, ¿eh? La motivación, realizar un programa de higiene consensuado con los pacientes, la eliminación de cálculos, eliminación de factores retentivos, porque esos son parte de la etiología, son coayudantes de la etiología de las enfermedades gingivales y periodontales. La extracción de dientes que están periodontalmente en mal estado, el raspado y alisado radicular, que es parte también de esta fase o terapia inicial, las extracciones de dientes que no tienen ningún tipo de pronóstico relativamente bueno para estar en la boca. Y si hace falta una parte de tratamiento químico o farmacológico en base a antibióticos, también se agrega el asesoramiento de la dieta, que es algo que está muy en boga ahora, porque hoy se sabe mucho en cuanto al el nivel o al tipo de calidad de ingesta que hacemos, en la coordinación que hay con el tipo de manifestaciones clínicas de la enfermedad periodontal en aquellos pacientes que lo tienen. Y por supuesto, en la fase ya más preventiva, el uso de fluoruro para intentar resguardar todas las estructuras duras de la pieza dentaria para que no tengan un poco más de problemas. Una vez que hacemos la fase o terapia inicial, que nos puede llevar un tiempo, nos puede llevar una sesión, nos puede llevar 2 sesiones, ¿eh? Todo de acuerdo al diagnóstico clínico que tengamos. No es lo mismo diagnosticar una gingivitis generalizada que diagnosticar una periodontitis de estadio 3 o estadio 4 con un grado C. Es ahí donde vamos a relativizar el tiempo que vamos a tener que utilizar en la fase o terapia inicial. Una vez realizada toda esta terapia inicial, vamos a ir a algo que es muy importante en el tratamiento periodontal o en el tratamiento de la periodoncia, que es la reevaluación. La reevaluación se hace aproximadamente entre los 45 y 55 días, donde nosotros proyectamos nuevamente ir a la boca del paciente para reevaluar cómo están esos tejidos. ¿Por medio de qué? Por medio de la medición de parámetros que ustedes ya conocen, profundidad de sondaje, nivel de iniciación, movilidad, presencia de fructuación y el más importante que yo considero que es el sangrado al sondaje. Si esta reevaluación es positiva, quiere decir que el paciente está estabilizado, puede llegar a pasar a una terapia complementaria, que la terapia complementaria es donde nosotros podemos hacer todo lo relativo a la especialidad de la periodoncia, como son cirugías mucogingivales, cirugía de recesiones, regeneraciones óseas, regeneraciones tisulares guiadas. Si lo necesita el paciente, se lo hace. Y si no lo necesita, ya pasamos a una terapia del tipo rehabilitadora. Esta rehabilitadora quiere decir que nosotros vamos a ayudar con mucho criterio, con un criterio más periodontal que clínico, a los colegas que van a poner prótesis e implantes, que pueden llegar a poner coronas, que pueden llegar a ser operatorias. Si nosotros no necesitamos
ni terapia complementaria, ni terapia rehabilitadora, el paciente pasa a una terapia de mantenimiento. Y ese mantenimiento es el que se va a consolidar a partir del tiempo en el cual nosotros, que somos quien seguimos el caso, vamos a decir cada cuánto hacemos una terapia de mantenimiento de ese paciente que, según el problema que tenga, ya sea gingivitis, que es reversible, o una periodontitis, que es irreversible, lo vamos a tener que ver en la consulta en forma diaria. Esto es lo que me gustaría que ustedes tengan en claro, ¿eh? ¿Cuándo vamos a hacer uso de la clasificación? Cuando hacemos el diagnóstico clínico, y si ustedes miran bien, desde que decidimos un plan de tratamiento hasta la fase inicial, es donde nosotros debemos meter ese diagnóstico clínico, ¿eh? Salvado el comentario y ya a sabiendas de que creo que pueden entender cómo son las fases de las terapias de tratamiento en la clínica, como nosotros queremos que ustedes traigan a tener al paciente, vamos a seguir con la presentación. Aquí le hago mm, manifiesto cómo vino la presentación de lo que sería el consenso para la nueva clasificación de enfermedades periodontales. Eh, Esto que ustedes también están viendo es una revista científica que larga la Federación Europea de Periodoncia y la Academia Americana de Periodoncia también. Las dos, que tenían diferentes tipos de clasificación, se unen y consensuan y hacen la actual clasificación de enfermedades periodontales. ¿Sí? ¿Se entendió? Las dos que tenían diversidades, la Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia, se reúnen, consensúan y sale el trabajo de la nueva clasificación periodontal. Se hizo estas reuniones, se hicieron durante un tiempo bastante prolongado, para que ustedes sepan la magnitud de haber querido cambiar la clasificación, que desde el año 1999 no se cambiaba. En el año 99 es cuando se da la clasificación que ustedes usaron hasta hace poco y que nosotros queremos que dejen de usar, que básicamente era la gingivitis, la periodontitis crónica y la periodontitis del tipo agresiva con sus divisiones posteriores. Eso es lo que cae a partir del año 2018 cuando se promulga esta nueva clasificación que tiene vigencia hoy en todo el mundo. Eh, el consenso se hizo en varios grupos para que ustedes tengan idea y dimensión de lo que fue. Se reunieron más de 150 personas capacitadas de renombre mundial que sobreentienden del tema, ¿sí? Y para que ustedes tengan idea de la seriedad con la cual se abarcó, se dividieron en 4 tipos de capítulos, ¿eh? Salud, gingivitis, periodontitis y enfermedades periimplantarias. Y eso es lo nuevo, esto es el suceso de esta nueva clasificación, que se incorpora a partir de esta nueva clasificación las enfermedades periimplantares. Esa es la novedad y eso es lo bueno que atribuye a esta clasificación más seriedad. En el medio, nosotros, quienes nos dedicamos a la periodoncia y que estamos en el medio, nos surtimos de información científica a partir de la Sociedad Argentina de Periodoncia. La Sociedad Argentina de Periodoncia es el órgano que nuclea a los periodoncistas, quien se asocia, por supuesto, quien no puede asociarse, no hay ningún tipo de problema, y que está reconocida por la Asociación Odontológica Argentina. En el mismo edificio donde está SAP está AUA, ¿sí? ¿Qué es lo bueno de SAP? Lo bueno de SAP que ha entendido, igual que todas las sociedades europeas y americanas de periodoncia, que el compartir el saber, el compartir la documentación, trae aparejado un mejor rendimiento de nuestro trabajo a nivel de las clínicas, puntualmente con enfermedades del tipo periodontal. Por eso, los invito a que ustedes puedan meterse en la página de la Sociedad Argentina de Periodoncia, en el cual ustedes van a sacar documentación e información que les va a servir para trabajar en la clínica y les va a servir puntualmente para sacar de forma gratuita
todo este consenso de clasificación de las enfermedades periodontales que está redactado no en español y que tiene salvedades de los nuevos cambios que se introdujeron en el año antepasado y en años anteriores, ¿sí? Ustedes van a entrar y pueden cliquear en la SAP, pueden cliquear el periodontograma de la SAP, que viene en dos formatos, en formato PDF y en formato digital. Cuando ustedes hacen clic en el formato PDF, ustedes pueden fotocopiar o pueden sacar una copia impresa del periodontograma, que es muy completo y que ahora se los voy a mostrar. Y en forma digital pueden hacer el cargado de lo que ustedes ven en el paciente, todos los parámetros periodontales, y de esa manera poder después tener una impresión o llevarlo a un PDF y guardarlo en su ordenador, en su consultorio. Esa es la ventaja que y gratuito y abierto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Disculpen. ¿Alguien quiso preguntar algo? Bien. ¿Qué es lo otro que se puede sacar de SAP? Se puede sacar la actualización de la nueva clasificación. ¿Sí? En forma gratuita, ustedes cliquean, lo pueden bajar, es un PDF y ahí está toda la clasificación que yo voy a intentar que ustedes aprendan en el día de hoy y en la próxima clase. SAP, Sociedad Argentina de Periodoncia, y deben ir al espacio de la página oficial y pueden sacar ya sea el periodontograma, o se los pido a veces a mis alumnos, y así como la actualización y la información de la nueva clasificación. Este es el periodontograma que proyecta SAP. Fíjense que es un periodontograma muy parecido al que nosotros promulgamos dentro de la cátedra, y que ustedes pueden hacer uso también, porque como les dije es gratuito. Aquí pueden ustedes no solo anotar si es el diagnóstico inicial, pueden anotar si están en fase de reevaluación o si están en fase de mantenimiento. Está genial. Ustedes pueden colocar todos los dibujos de los niveles, de la nivelización, de bien, el remarcar las piezas dentarias que no están, las piezas dentarias que tienen movilidad, con toda la gran gama de signos que tienen para realizar este tipo de periodontograma. En la otra página del periodontograma, ustedes tienen lo que sería la información general del paciente, y la información de su riesgo sistémico, los indicadores de riesgo, que son factores de riesgo muy importantes, y los tratamientos previos, al igual que los indicadores de factores de riesgo, que es lo que va a decidir, en cierta manera, qué tipo de clasificación van a usar para la entidad que tiene el paciente en ese momento. Es muy completa, se los presento para que ustedes puedan optar si quieren usarlo. Es totalmente gratuito. Y aquí está el formato de cómo van a ver el PDF de clasificación de enfermedades periodontales y periimplantares, que pueden bajarlo en forma gratuita para que ustedes puedan seguir estudiando y puedan hacer más rápido las cosas en la clínica. Bien. Entonces, ¿qué sale de esta nueva clasificación? De ese gran consenso, de esa cantidad de expertos que se reunieron, sale esta clasificación que puntualmente solamente son los títulos de la gran clasificación, lo que está desarrollada, y lo que vamos a desarrollar después es la totalidad de las divisiones de la clasificación. Para que ustedes vean, se, se clasifica por primera vez, porque a nadie se le había ocurrido, se clasifica la salud periodontal y la salud gingival. Se clasifica la gingivitis por biofilm dental y las enfermedades gingivales no inducidas por biofilm dental. Estas dos últimas son iguales que la clasificación del año 99, que lo que se agrega en salud periodontal y salud o alteraciones gingivales es el capítulo de salud periodontal y salud gingival. ¿eh? ¿Por qué? Porque es muy importante poder determinar
quién es el paciente en salud, cuáles son los parámetros que sirven para que el paciente nosotros podamos decir que está en salud. Y lo más importante que yo considero, que es irse un paciente para observación o para tratamiento. Porque si hay pacientes que tienen salud periodontal y gingival, tal como los parámetros lo indican, son pacientes de observación y no pacientes de tratamiento. A diferencia de un paciente que ya tiene un grado de inflamación que se puede diagnosticar como gingivitis, que sí no es un paciente de observación, sino que es un paciente de tratamiento. Eso es lo nuevo de esta parte. Luego viene el capítulo de la periodontitis. Y en el capítulo de la periodontitis seguimos teniendo las tres clasificaciones que había en el año 99. Las enfermedades necrosantes periodontales, la periodontitis y la periodontitis como manifestaciones de enfermedades del tipo sistémico. ¿Sí? Hay otro capítulo, que es el número 3, que es otras alteraciones que afectan al periodonto, en el cual este consenso ha demarcado puntualmente por medio de parámetros o por medios de datos clínicos, cuando nosotros tenemos enfermedades con trastornos sistémicos que afectan al tejido de soporte, cuando es un absceso periodontal, cuando tenemos una lesión endoperiodontal, ¿sí? Ha también, de cierta manera, clasificado a las deformidades o alteraciones mucogingivales, como son las recesiones, dándole una clasificación, dándole un estándar de clasificación. También se ha ocupado esta clasificación de clasificar también el trauma cruzal, el trauma cruzal secundario, y también todos aquellos traumas que traen aparejados los usos de las prótesis dentales también están estandarizadas y están clasificadas en esta clasificación. Y lo nuevo, aparte de la salud periodontal, que era algo que no estaba en el año 1999, están las enfermedades y alteraciones periimplantales. ¿Por qué? Porque es un campo que necesita casi la misma atención que una pieza dentaria o que un paciente con periodontitis. Básicamente, lo que se hace, se divide en 4 tipos de enfermedades o alteraciones a los sitios en el cual nosotros tenemos implantes insertados. Tenemos salud implantar, igual que en los dientes, que tenemos salud periodontal y gingival. Tenemos mucositis periimplantar, que es lo que sería la gingivitis, ¿sí? Tenemos periimplantitis, que sería la periodontitis. Y también tenemos un capítulo muy grande, estandarizado en la clasificación, de las deficiencias que tienen los tejidos periimplantales alrededor del implante, ya sea tejidos duros y tejidos blandos. Por eso les vuelvo a decir y manifiesto que es una clasificación muy completa para poder nosotros encuadrar al paciente y no errarle de plan de tratamiento. Pues entonces, ellos en el consenso también dan las directivas de cómo poder hacer uso de esta clasificación, ¿sí? Y ellos dicen que lo primero que tenemos que hacer es lo que hacemos básicamente en nuestra clínica, es la exploración y la anamnesis. La exploración, que cuáles sus datos van a ir a escribirse o a dibujarse en el periodontograma, y una anamnesis, que son los datos sobre los factores de riesgo, los factores predisponentes, que hemos visto que también está en la segunda hoja del periodontograma. En la exploración física vamos a anotar todos los índices y medidas que nos indican los parámetros periodontales, que son 5 y que ya los vimos anteriormente. Fíjense la riqueza de los parámetros clínicos periodontales para discernir en qué tipo de enfermedad nos vamos a encarrilar para el tratamiento, ¿sí? También nos dice que tengamos, luego de la exploración, definamos el caso diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahora, a partir de esta nueva clasificación, lo que quieren los que saben y los que mandan, sobre todo los estudiosos,
que clínicamente pueden llegar a desarrollar mejores estrategias de tratamiento de los pacientes, que tratemos de pensar que no es un paciente solamente con periodontitis o gingivitis, sino que es un caso, ¿eh? Es un caso. ¿Por qué? Porque se sabe de la incumbencia que tiene enfermedades periodontales con enfermedades sistémicas y viceversa, las enfermedades sistémicas que también tienen problemas de tipo periodontal. Entonces, que tratemos de identificar al paciente no como un paciente con periodontitis, con gingivitis, ¿eh? Sino que es un caso, una definición de caso. Eso es lo que ellos promulgan, que comencemos a pensar para tratar de relativizar la atención del paciente y a la larga hacer mucho más efectivo, mucho más rápido nuestro procedimiento en la clínica, ¿sí? Y por último, ordenar todos esos datos, o sea, ordenar los datos de la exploración física, la anamnesis, ¿sí? Junto con la vinculación con las enfermedades sistémicas, con los factores predisponentes y con los riesgos, ¿eh? Y podamos clasificar a la enfermedad, ¿eh? Esa sería la vía que debemos seguir nosotros cuando estamos frente a un paciente. El examen, exploración física, anamnesis, tratar de definir el caso si es que tiene algún tipo de otro problema que no sea solamente el clínico de las piezas dentarias o de los tejidos duros y blandos de la boca, y cuando tengamos todo ese conjunto de elementos, ordenarlos para poder clasificarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con algo tan simple, que con un instrumento que este, es patrimonio de la periodoncia, muy conocido y a veces no muy usado, que es la sonda periodontal. La sonda periodontal, que viene en diversidades de formatos, que los tenemos de la UNC, del Marquis, de la OS, una cantidad impresionante de sondas periodontales que ustedes pueden usar la que quieran, pero nosotros le pedimos siempre que traten de comprar este tipo de sondas prenatales, la que están estandarizadas y reconocidas por alguna entidad internacional que avale la estandarización. La estandarización, ¿qué quiere decir? La estandarización quiere decir que tenga el diámetro, que tenga el metal, que tenga la capacidad informativa para poder trasladar esa veracidad de datos que nosotros estamos tratando con los parámetros y podamos llevarlo al periodontograma, ¿sí? ¿Para, ¿Para qué sirve? Sirve para todos los parámetros sirve, pero para el sangrado del sondaje la sonda es algo que es un recurso muy barato, muy fácil de manejarlo, y que solamente exige un tiempo de nuestra atención clínica, que no va más allá de los 5 o 10 minutos, para poder sondear el surco y darnos cuenta si hay algún tipo de complejidad o algún tipo de anormalidad en los tejidos que circundan en las piezas dentarias. El sangrado al sondaje es el parámetro más importante en encontrar manifestaciones de inflamación y que nos lleven a un diagnóstico de gingivitis, y también es un coayudante para las manifestaciones clínicas para la clasificación de la periodontitis, ¿sí? ¿Cuáles son los límites que tiene la sonda periodontal? Y que mide la extensión, pero no la severidad. El sangrado no es severidad, el sangrado es extensión. Por eso, el paciente que tiene 2 o 3 sitios con sangrado tiene una extensión no muy grande que aquel que tiene más de 15 o 20 sitios de sangrado en el mismo arco o en el arco superior o inferior, según lo que estén ustedes midiendo. Pero de ninguna manera el sangrado es severidad, sino que el sangrado nos está diciendo que algo está mal y que la extensión es tal o cual como nosotros lo miramos, ¿sí? Eh, ¿Qué otro límite tiene la estandarización de las sondas? Es lo que les estaba comentando. Si ustedes tienen sondas que no están estandarizadas, que no son de alguna marca, siempre van a ir a tener errores en las mediciones, ¿sí?
La limitación es que también es la examinadora, la experiencia que tiene el examinador, el ángulo con el cual inserta la sonda periodontal y también la presión que hacen. Todo eso tiene que ver en nosotros proyectar un buen parámetro de sangrado del sondaje. Tenemos que saber también que el sangrado es mucho menor en pacientes fumadores, es mayor es mayor sí en los pacientes que tienen un fenotipo periodontal fino y que también es mayor en aquellos que consumen aspirina como una droga diaria, sobre todo los enfermos cardíacos. Y lo que sí sabemos es que ningún tipo de sonda que tenga mayor tecnología va a superar al formato de las sondas comunes que nosotros adquirimos y que tenemos en la clínica. Por lo tanto, la sonda periodontal, un elemento que debe estar siempre en la mesa del operador. Entonces, ¿cómo quedamos? Quedamos en la primera parte, el consenso las dividía en salud periodontal, gingival, gingivitis inducidas por biofilm y enfermedades gingivales determinantes, ¿sí? Eso es lo que vamos a intentar ahora relativizar o explicarles a ustedes. La salud periodontal y salud gingival es esa, eh, ese signo clínico en el cual nosotros podemos observar un equilibrio entre la cantidad de, de- 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 de placa bacteriana que está en el surco periodontal, así como la minimización de la cantidad de sangrado que tienen por sitios de exploración. Eso es la salud. Hay algo que se llama salud prístina, que es la salud clínica muy poco vista. Somos muy afortunados los periodoncistas que por ahí tenemos a la visita un paciente con salud prístina, que quiere decir que no tiene ningún tipo de manifestaciones clínicas como el sangrado. Y ustedes pueden ver que son bocas básicamente muy sanas, en el cual el contexto de la anatomía se puede ver de forma exacta, ya sea las encías insertadas, las encías libres, la unión mucogingival. este, la encía libre se observa prácticamente determinante, con buenos límites, con ese punteado en cáscara de naranja muy expresivo que es en la encía libre. Eso es una salud prístina, una salud que básicamente es muy difícil de encontrar y se habla de solamente un 5% de la población que tiene este tipo de salud. Cuando lo encuentren y cuando vean este tipo de calidad de tejidos y de presentaciones, pónganse contentos porque no es fácil verlo. Ahora, también nosotros consideramos que hay salud gingival clínica cuando no hay sangrado al sondaje, ¿m? Cuando no hay ningún tipo de eritema, cuando no tenemos edema y cuando no tenemos síntomas. Por lo tanto, podemos tener un periodonto intacto. Un periodonto intacto quiere decir que no tiene ningún tipo de alteración al periodonto, con una cresta ósea que esté a 1 o 3 milímetros. Eso sería salud, ¿sí? Podemos también tener salud en un periodonto reducido, ¿eh? Que no es periodontitis en este caso. Fíjense ustedes, la paciente tiene una pequeña recesión en la parte más apical de la encía. Es un periodonto reducido. ¿Por qué? Porque ha perdido inserción en esa parte, pero así todo el paciente tiene salud. O sea, puede haber salud en un periodonto sano y también puede haber salud en un periodonto reducido. El ejemplo del periodonto reducido más fácil de verlo en las clínicas son aquellos pacientes que tienen recesiones pero que no sangran, ¿sí? Y pueden tener salud, que no tiene ninguna de las 4 manifestaciones que están acá abajo, en un periodonto reducido en un paciente tratado con periodontitis. O sea, es un paciente que usted lo trata y en un paciente que está en latencia, decimos. O sea, está equilibrado, está dado de alta. En ese caso, si no hay ningún tipo de problemas, tenemos salud clínica gingival en un periodonto
tratado. Esos son los tres tipos de salud que podemos llegar a encontrar. ¿Mm? Podemos también encontrar la gingivitis. Y la gingivitis la vamos a ver como todo lo contrario de lo que describimos clínicamente anteriormente, donde vamos a ver edematización, donde vamos a ver eritema, donde puede haber un sangrado espontáneo o un sangrado al sondaje, ¿sí? Entonces, decimos que hay, para que ustedes coloquen ya en el periodontograma o para que ustedes diagnostiquen, decimos que hay gingivitis cuando tenemos profundidades de sondaje hasta 3 milímetros, profundidad de sondaje de 3 milímetros, tenemos más del 10% de sangrado al sondaje en la cantidad o sumatoria de sitios que hay en la boca. ¿Mm? Y que está inducida por el biofilm, que está confinada solamente a la encía y que es reversible. ¿Mm? Vuelvo a reiterar, cuando nosotros decimos que tenemos gingivitis, cuando tenemos una profundidad de sondaje de no más de 3 milímetros o igual a 3 milímetros y que tiene más del 10% de sitios con sangrado del sondaje presente. ¿Cuántos son los sitios que debemos sondar en la boca? En la boca según la cantidad de pieza sanitaria. Tienen que pensar ustedes que cada diente tiene tres sitios por lingual y tres sitios por vestibular. Esos son los que sondean y los que vamos a ir anotando nosotros prolijamente en el periodontograma cuál sitio sangra y cuál sitio no sangra. De toda esa cantidad de sitios que se sondean, si más del 10% de esos sitios sangran, podemos decir que tenemos una gingivitis, sobre todo si la profundidad de sondaje no pasa de los 3 milímetros. ¿Sí? Cuando hay salud, es muy parecido el concepto. Hay salud, o nosotros podemos decir que el paciente está en salud, con cualquiera de los formatos que mostré anteriormente, con periodonto SAR, con periodonto tratado o con periodonto reducido. ¿Eh? Hay salud cuando tenemos sangrado en menos del 10% de los sitios sondeados. ¿Eh? Ustedes sondean al paciente y de la cantidad de sitios que sangran, si es menos del 10% de la cantidad de sitios sondeados, estamos en salud. ¿Eh? Esas son las dos definiciones de salud clínica y de gingivitis. Bien. Acá voy a destacar un concepto que por lo general es muy, disculpen, eh, es muy categórico cuando lo explicamos porque se puede llegar a entender. Cuando nosotros tratamos un paciente y tenemos tenemos un paciente que le damos el alta, por supuesto. Eso se llama post-terapia periodontal. Cuando el paciente viene al mantenimiento, al tiempo, y nosotros podemos ver dos tipos de presentaciones clínicas. Podemos ver que hay salud en el periodonto reducido, porque es un periodonto que tuvo periodontitis, ¿sí? O sea, ahí tenemos que decir que cuando sondeamos un paciente que fue tratado por periodontitis y está estable y no sangra, tenemos una periodontitis estable, ¿sí? ¿Cuándo hay una periodontitis estable? Cuando la profundidad de sondaje es menos del 4% o igual al 4% y no sangra ningún tipo de sitio o sangra menos del 10% de los sitios, ¿sí? Que son sondeados. Eso es una periodontitis estable. Y cuando nosotros vemos al paciente en la fase de mantenimiento o de reevaluación que fue tratado con periodontitis y nuevamente sangra, no es una gingivitis, es una inflamación gingival. ¿Sí? Cuando hay inflamación gingival, el mismo concepto de la salud. Cuando hay más del 10% del sangrado al sondaje en sitios que fueron sondeados anteriormente. Y la profundidad de sondaje no debe pasar de más de 3 milímetros aproximadamente. Vuelvo a reiterar el concepto.
El paciente que tuvo periodontitis nunca va a ser un paciente que revierta esa condición. El paciente que tuvo periodontitis, que fue tratado con éxito, si nosotros lo vemos en la etapa de mantenimiento o de reevaluación y no sangra, ¿m? Y la profundidad de sondaje es D4 o menor de 4, hablamos de una periodontitis estable. Ahora, si el paciente en la fase de mantenimiento que estuvo, que fue tratado periodontalmente y en la fase de mantenimiento yo lo puedo sondear y sangra, es una inflamación gingival, y entonces tenemos una periodontitis que nuevamente está activa, ¿sí? Está remanente, ¿sí? ¿Qué tiene que haber? Sangrado en más de los 10% de los sitios sondeados y tiene que haber profundidad de sondaje de menos de 3 milímetros. Si no, vuelve a tener una periodontitis nuevamente. El concepto entonces que tienen que tener bien presente ustedes, que el paciente que tiene periodontitis no baja un escalón a la gingivitis. El paciente que tiene periodontitis siempre va a tener periodontitis, nada más que está en un grado estable o está remitiendo de nuevo, ¿sí? El paciente que tiene gingivitis tiene una enfermedad que sí es reversible en forma permanente. Bien. Este es un cuadro de la categorización del paciente, ¿sí? Es muy fácil de entenderla. Está también en cualquiera de los portales importantes de, por ejemplo, la Asociación Americana de Periodoncia o la CEP, que es la Asociación Española de Periodoncia. Es muy fácil de entenderla porque en él dice que el paciente con salud periodontal tiene un diagnóstico de salud periodontal. El paciente con gingivitis tiene un diagnóstico de gingivitis. Y el paciente con periodontitis que tiene estadio y grado y que ha sido tratado periodontalmente puede tener tres tipos de periodontitis. Periodontitis controlada, periodontitis en remisión y periodontitis no controlada. Volviendo al anterior ejemplo del sangrado del sondaje, que es el primer indicio que nos indica que algo está mal, tenemos una periodontitis controlado cuando no sangra, cuando tenemos salud. Tenemos en remisión cuando sangra, pero no hay profundidad de sondaje que vaya más allá de los 4 milímetros. Y tenemos un paciente no controlado cuando sangra y la profundidad de sondaje se va a más de 4 milímetros hacia el surco. Es De esta manera nosotros categorizamos a los pacientes, de una forma fácil y rápida de poder categorizar al paciente dónde se encuentra. Esto es lo que anteriormente les decía, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? La diferencia siempre son 4 a 5 milímetros cuando la periodontitis remite o cuando no está controlada, ¿sí? Fíjense que siempre estamos ahí teniendo desfasaje en hasta 3 milímetros del surco normal. 4 y 5 milímetros son los milímetros que se manejan como para decir, ¿tenemos controlada la enfermedad o no la tenemos controlada? ¿Sí? Perfecto. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la patogenia, ya para entrar en la periodontitis en la clasificación. La patogenia, los nuevos conceptos de la patogenia son por los cuales se sentencia que se debe hacer una nueva clasificación. ¿Por qué? Porque al pasar los años se ha comenzado a entender mejor la fisiopatología de la enfermedad periodontal y no nos quedamos con la vieja definición de solamente la placa bacteriana como la etiología principal de la enfermedad periodontal o del grado inflamatorio por una gingivitis, ¿sí? Fuimos un poco más allá, se investigó más y hoy los nuevos paradigmas hablan de que hay nuevas formas de etiología, hay nuevos formatos de etiología, se entiende de otra manera, porque ahora se sabe que hay una agresión microbiana y esa agresión microbiana es por medio del biofilm.
¿eh? Eso, cuando hablamos de biofilm, hablamos de simbiosis y disbiosis. El biofilm está en simbiosis cuando está estabilizado normalmente en el surco, y cuando se produce una degradación de algunas bacterias o se produce un aumento de algunas de las otras que son patógenas, se produce una disbiosis. Entonces, el biofilm, por medio de una disbiosis, produce una agresión microbiana. A esa agresión microbiana hay una respuesta del huésped. La respuesta por lo general siempre es inflamatoria. Y ahí está lo interesante. ¿Por qué hay pacientes que son más reactivos que otros? ¿Sí? El ejemplo más básico, más fácil es por qué ciertas personas que tienen una cantidad bárbara de biofilm o de placa bacteriana adosada a los tejidos blandos no sangra ni tiene periodontitis. Sin embargo, algunos que tienen un poco, mucho o mucho menos en cantidad de biofilm y de bacterias, tienen una respuesta mucho más avanzada, mucho más agresiva, y eso habla de la respuesta del huésped. Hay personas que tienen un componente inflamatorio mucho más, perpetuado que otros pacientes. Y eso está de la mano de algo muy importante que se llama susceptibilidad, ¿eh? La susceptibilidad ya viene con un arraigo del tipo, de tipo genético, ¿eh? La susceptibilidad no es ni más ni menos que la posibilidad de tener una enfermedad que tiene algún tipo de persona, ¿eh? Volvemos al ejemplo anterior. Hay personas que no se lavan la boca y no tienen caries, hay personas que se lavan todos los días y tienen un remanente de caries. Esa es la susceptibilidad. Y luego los fenotipos, que es claro, características de los tejidos. Eso es característica de los tejidos, ya sea los fenotipos, ya sean fenotipos gruesos, fenotipos delgados, fenotipos finos, son los que también entran en la conversación de toda esta gestación de la nueva patogenia de la enfermedad periodontal. ¿Qué trae aparejado todo este conjunto de posibilidades, ya sea en la agresión, la susceptibilidad y la respuesta y los fenotipos? Patrones específicos de enfermedades periodontales y gingivales. Patrones específicos. ¿Qué quiere decir? Los patrones específicos son los patrones, por ejemplo, que se dan en los estadios. ¿Mm? El estadio 1 no es igual al 4, el 3 no es igual al 2, el 2 no es igual al 1. Esos son los patrones específicos. No es lo mismo la gingivitis localizada que la generalizada, ¿eh? Hay diferentes tipos de patrones, de enfermedades que son muy específicos. Y en esto se relativiza la nueva clasificación, en tratar de entenderla. ¿Sí? Entonces, como le había dicho anteriormente, cuando se hace el consenso, se dividieron 4 grupos. Uno se ocupó de la enfermedad, el otro grupo se ocupó de la gingivitis, el otro grupo de la periodontitis y el otro grupo de la periimplantitis. Los que estaban en la periodontitis dictaminaron que, bueno, que había 3 tipos de periodontitis: la periodontitis necrotizante y la periodontitis como manifestaciones directas de enfermedades sistémicas, ¿sí? Entonces, para esto es que se hizo un sistema multidimensional de estadio y grados para poder clasificarlo, para poder encuadrarlo en una practicidad relativamente veloz para poder tratar al paciente, ¿eh? Estos son los tres tipos de periodontitis. Pero nosotros nos vamos a reflejar o nos vamos a estudiar o a ver cómo la clasificar solamente la periodontitis, no las otras dos, porque si no se le hace muy largo. Eh, También en ese mismo grupo de consenso de la periodontitis se llegó se llegó al consenso de por qué esta nueva clasificación, porque ya no había ni un tipo de concepto o no había ni un tipo de evidencia que avale que las diferencias que había entre una periodontitis agresiva y una crónica. No había un aval científico que podía refutar ese fundamento, ¿sí? Y tampoco podían encontrar cierta correspondencia entre una enfermedad agresiva y una enfermedad crónica, por lo que decían que podía ser casi lo mismo, y es lo que luego se desarrolló en la nueva clasificación. Y también eh, el consenso, creo que es por lo más importante que se hizo esta clasificación, es porque si solamente se clasificaran las enfermedades periodontales por la gravedad,
nos olvidaríamos de la complejidad del tratamiento, ¿sí? Y de los factores de riesgo. Esta nueva clasificación tiene los tres componentes. La gravedad, ¿m? El enfoque terapéutico, o sea, nos dice cómo se va a tratar, y también tiene dentro de la estructura que le da forma a esto, el factor de riesgo, los factores de riesgo que son imprescindibles en la formación de la periodontitis, ¿sí? Entonces, tiene característica clínica la periodontitis, ¿sí? Y la periodontitis, las características clínicas que debemos saber, ¿cuándo hay periodontitis cuando tenemos pérdida de inserción, cuando tenemos bolsas periodontales, o sea, bolsas verdaderas, cuando tenemos sangrado gingival y cuando tenemos pérdida ósea radiográficamente determinada. O sea, fíjense, los cuatro factores o parámetros que tenemos que tener en cuenta, tres las podemos sacar con sonda periodontal, que es la pérdida de inserción, la presencia de bolsa y el sangrado gingival. Y vamos a necesitar de otro elemento, que es otro recurso, que es la imagen radiográfica para poder detectar si hay pérdida. Cuando nosotros decimos que hay una periodontitis, porque no todas las bocas tienen periodontitis, decimos que debemos identificar al paciente, y la identificación la tenemos que hacer en forma específica. ¿Cómo describimos la presentación clínica de la periodontitis? Cuando hay pérdida de inserción interproximal en más de dos piezas dentarias no adyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos una pieza anterior, una pieza posterior, con pérdida de inserción interproximal, es una periodontitis, ¿sí? Si tenemos una sola, no llega a un grado de periodontitis. Tendríamos que volver a ver o rever el tema. Si tenemos varias, es una periodontitis. Y también, cuando decimos que hay periodontitis, cuando hay en las caras libres, más de 3 milímetros de profundidad del sondaje, ¿sí? Con pérdida de 2 milímetros o más. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces las conocidas como retracciones gingivales se consideran como una periodontitis. No, no se consideran, pero por lo general cuando tienen en vestibular y en palatino, y cuando hay más de dos piezas dentarias con el mismo diseño de pérdida de inserción, se considera que es una periodontitis. Pero por lo general las recesiones no tienen un carácter de enfermedad periodontal, o no se ha perdido esa inserción por una enfermedad periodontal, ¿sí? ¿Cuándo no es atribuible la pérdida de inserción para decir que hay una periodontitis? Cuando son recesiones, puntualmente, lo que acabamos de decir, cuando hay caries, esas caries que invaden lo que sería el sostén de las fibras periodontales, cuando hay segundos molares, en parte distal de los segundos molares, cuando hay una lesión endodóntica, cuando hay una fractura, hay una pérdida de inserción, pero no es por una enfermedad periodontal. Y cuando hay reabsorción dentinaria externa. Bien, llegamos al estadios y grados, con lo cual vamos a poder clasificar la periodontitis. La periodontitis, acuérdense, la gingivitis se clasifica generalizada o localizada. Si no hay gingivitis, hay salud, hay salud. Y después tenemos periodontitis. La periodontitis nosotros la vamos a clasificar por estadios y por grados. Y este cuadro me gusta porque me gustaría que lo tengan para sacar rápido dónde debemos proceder. ¿En qué se fija? ¿Qué parámetros usa qué parámetros se utiliza para el estadio de periodontal o de la enfermedad periodontal? La gravedad y la complejidad del tratamiento. O sea, la severidad de la enfermedad y la complejidad del tratamiento. Esos son los parámetros que tiene en cuenta para poder, o tenemos en cuenta para poder dividir en estadio a la enfermedad periodontal. ¿Cuántos estadios hay? Hay 4 estadios. Estadio 1, 2, 3 y 4. El estadio 1, por lo general, lo tenemos como que es una periodontitis inicial. ¿Por qué? Porque ahora van a ver los parámetros que dicen eso. En el estadio 2 decimos que hay una periodontitis moderada, y en el estadio 3 ya hay una periodontitis grave, ¿sí? Que hay potencial pérdida dentaria.
dentarias, o sea, de más de 4, hasta 4 piezas dentarias, perdón, hasta 4 piezas dentarias. Si el paciente perdió por periodontitis o puede perder por periodontitis hasta 4 piezas dentarias, estamos en un estadio 3, ¿sí? Y el estadio 4 se lo asocia con una periodontitis ya avanzada, donde hay más de 4 piezas dentarias perdidas y cuando tenemos el peligro de poder perder toda la dentición del paciente. ¿Se quedó claro, no? Y luego vamos a ir a los grados. Los grados manifiestan la tasa de progresión de la enfermedad. ¿eh? Eso valora el grado. Cuando ustedes hablan de grado, es progresión. Cuando hablan de estadio, es severidad. Yo te hablo de estadio, tenés que pensar lo severo que te estoy manifestando de esa enfermedad o de ese paciente. Y si te hablo de grado, te estoy hablando de la tasa de progresión que puede tener ese paciente, ¿sí? Teniendo en cuenta qué, teniendo en cuenta la pérdida y teniendo en cuenta los factores de riesgo que son muy importantes. Entonces, hay tres tipos de grado: grado A, B y C. Cuando decimos que hay grado A, hay una lenta tasa de progresión de la enfermedad periodontal. Cuando decimos B, hay una moderada tasa de progresión. Y cuando decimos C, hay una progresión rápida de la pérdida de inserción en este caso. Bien, estos dos cuadritos son fantásticos para poder entender cómo sacar rápido estadio y grado, o sacar de qué nos tenemos que valorar, qué tenemos que tener, qué parámetros que tenemos que tener en cuenta. Y ahora vamos a desmenuzarlos uno por uno. Entonces, cuando hablamos de estadios, ¿se acuerdan? El estadio 1, 2, 3 y 4, hablamos de severidad y hablamos de complejidad de manejo del caso, ¿sí? Esos dos parámetros tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de la severidad, en la severidad, ¿de qué se nutre la severidad? De datos como son el nivel de inserción clínico, la pérdida ósea radiográfica y la cantidad de pérdida de dientes por enfermedad periodontal. Entonces, decimos que hay un estadio 1 cuando la pérdida de inserción o nivel de inserción es de 1 a 2 milímetros. Cuando es de 3 a 4 tenemos un estadio 2. Si ya el nivel de inserción clínico es de más de 5 milímetros o de 5 milímetros, ya tenemos que pensar automáticamente, pensando en nivel de inserción, estadio 3. Y cuando pierde más de 5 milímetros, ya es un estadio 4. Eso teniendo en cuenta el nivel de inserción. Teniendo en cuenta la pérdida ósea radiográfica, ya tenemos que tener la radiografía y verla, ¿sí? Si vemos que el diente más implicado con periodontitis, tenemos que ir a buscar el diente más representativo de periodontitis. Eso me olvidé de decir. Siempre, ¿dónde se hace la lectura? En el diente más representativo. Entonces, hagan en cuenta que es un incisivo superior, lo miramos. Si radiográficamente tiene pérdida ósea en el tercio coronal, o sea, menos del 15%, es un estadio 1. Si la pérdida ósea está en el tercio coronal, estamos en el estadio 2, pero va un poquito más allá del tercio coronal, estamos en un estadio 2, que es el 15 al 30% de pérdida de hueso. Si tenemos la pérdida ósea, que la vemos en una radiografía, que se extiende hacia el tercio medio y hacia el tercio apical, ya tenemos un estadio 3. Y si tenemos también para el estadio 4 en hueso o inserción solamente a nivel apical o en el tercio apical, es un estadio 4. Mirando la radiografía primero, midiendo el nivel de inserción; segundo, mirando la radiografía. Y tercero, medimos la severidad teniendo en cuenta las piezas dentarias perdidas. En el 1 y en el estadio 2 no se pierden piezas dentarias por periodontitis. Es un estadio 3 cuando el paciente pierde hasta 4 piezas dentarias por periodontitis. Y teníamos un estadio 4 cuando se han perdido más de 5 piezas dentarias pero por periodontitis. Ahí ya tenemos los estadios por la severidad de la enfermedad. Yo veo lo serio que es la enfermedad, la miro en una radiografía, miro su odontograma y sé cuántos dientes perdió y por qué los perdió.
Ahora, también medimos o le damos el estadio a la enfermedad periodontal por la complejidad del manejo. La complejidad del manejo quiere decir la complejidad que voy a tener yo para solucionar el problema. Si voy a tener que hacer solamente un raspado alisado, una terapia inicial o qué. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta para los estadios? La profundidad del sondaje, ¿m? Y la pérdida ósea. Cuando tenemos profundidad de sondaje hasta 4 milímetros, profundidad de sondaje hasta 4 milímetros, tenemos un estadio 1. Cuando tenemos hasta 5 milímetros, un estadio 2. Profundidad de sondaje no es nivelalización. Cuando tenemos más de 6 o igual a 6 milímetros, es un estadio 3. Y si tenemos profundidad de sondaje más de 6 milímetros, es un estadio 4. ¿Sí? Según la pérdida ósea, por lo general, el estadio 1 y el estadio 2 tenemos una pérdida ósea horizontal, lo vemos en la radiografía, ¿sí? Ahora, cuando en la radiografía vemos que el paciente ha perdido más de 6 milímetros, ¿sí? Tenemos una pérdida ósea vertical o angular, ¿sí? De más de 3 milímetros, y tenemos lo más importante que se tiene en cuenta para el estadio 3, lesiones de bifurcaciones, ya sea de grado 2 o de grado 3, ¿sí? Y tenemos defectos en el desborde, en el reborde, quiere decir que el reborde está reabsorbido, estamos en un estadio 3. ¿Sí? Ahora, si a todo eso, si a todo eso, toda la sumatoria del estadio 3 lo llevamos más al estadio 4, más que necesita una rehabilitación compleja, más que ya tiene trauma secundario, movilidad de más de 2, tiene defectos y tiene colapso en la mordida y tiene menos de 10 pares de dientes, directamente esa sumatoria hace el estadio 4. Y ahí está la complejidad. Entonces, vimos los estadios por medio de la severidad y vimos estadios por medio de la complejidad del manejo. Lo que nos queda abajo es la extensión y la distribución. Entonces, eso se lo veremos al estadio. Por eso siempre decimos, tenemos una periodontitis estadio 1 generalizada o localizada. Esto es muy fácil de sacar. Lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de dientes afectados, ¿sí? Y lo dividimos por la cantidad de dientes presentes, ¿sí? Afectados por dientes presentes, afectados por la periodontitis y que tengan características de 1, 2, 3 o 4 de estadio, ¿sí? Entonces hacemos una regla de 3 simple y nos sale el número. Si ese número nos da menos del 30% de la cantidad de piezas dentarias alteradas por enfermedad con estadio, es localizada. Si no da más de esa cantidad, es generalizada. Y hay que agregarle también a este complejo que hay un patrón que se llama patrón incisivo molar, que es las características que tienen algunos pacientes de tener mucha periodontitis solamente en molares superiores, molares inferiores e incisivos inferiores. Eso es el patrón incisivo molar. ¿Sí? Y por último, el grado. El grado es el A, B o C. Recuerda, ¿por qué se lleva el grado? Por la tasa de progresión de la enfermedad. ¿Cómo sabemos nosotros la tasa de progresión? Hay dos tipos de evidencia. Una evidencia directa, que es por medio de una radiografía. O sea, evidencia directa quiere decir, viene el paciente, yo le saco una radiografía y la comparo con la que se la saqué hace 5 años. ¿Sí? Si veo que no perdió nada de inserción, nada de inserción en los últimos 5 años, es grado A. Ahora, si el paciente en esta comparación de estas dos radiografías me perdió más de 2 milímetros, es un grado B. Ahora, si el paciente menos de 2 milímetros es grado B, pero si el paciente, comparando las dos radiografías que le saco hoy y le saqué hace 5 años, tiene más de 2 milímetros, le tengo que decir, usted tiene un grado de progresión rápida, o sea, tiene un grado C. ¿Se entiende? Esa es la evidencia directa, porque hay una evidencia indirecta, y la evidencia indirecta la tenemos que sacar en aquellos pacientes que no tengo la radiografía y que la voy a tener que inventar. Yo tengo la actual, porque el paciente nunca vino, entonces yo saco una radiografía. Y se hace una regla de 3 simple, se divide por la edad y se saca un porcentual. Ese porcentual, si da menos del 0,25,
es tasa de progresión lenta. Si da entre 25 y 1, es grado de progresión media o moderada. Y si da más de 1, o sea, el dígito, estamos hablando de una rápida tasa de progresión. ¿Sí? Esa es la evidencia indirecta. Hay otro tipo de evidencia indirecta, que es el fenotipo. Y el fenotipo habla del sustrato. El sustrato no es ni más ni menos que el biofilm o la placa bacteriana. ¿Por qué? Porque aquí es lo interesante de esta clasificación por grado. Porque hay muchos pacientes que tienen grandes depósitos de placa bacteriana o biofilm con niveles muy bajos de destrucción. Entonces ahí podemos pensar que el paciente sí es un grado A, o sea, lenta progresión de la enfermedad. Ahora, hay pacientes que tienen una cantidad de biofilm y de placa bacteriana que es muy proporcional al depósito de biofilm. Entonces es una moderada tasa de progresión. Y hay pacientes, como en el caso del signo incisivo molar, que yo le hacía referencia anteriormente, que por lo general tienen muy poca placa bacteriana, pero tienen mucha restricción. O sea, tiene que ver la calidad de la placa bacteriana o del biofilm, que es, a juicio valorativo, mucho más importante que la cantidad. Ese poquito, muy patógena, produce esta cantidad de pérdida o puede ser también por una falta de respuesta a un tratamiento habitual que se hizo en ese paciente. Y otra cosa que esta clasificación vuelve a poner en boga son los factores de modificadores. Y los factores de modificadores son los factores de riesgo. Factores de riesgo que son muy importantes para predecir esa progresión de la enfermedad. ¿Sí? Y nos basamos en dos factores de riesgo. Uno que es un hábito, el fumar, o riesgo nicotínico se llama ahora, y la diabetes, la diabetes conocida por todos. Entonces, si el paciente viene y en la anamnesis dice no fuma, es un grado A, o sea, ya empezamos a ganar criterio de poder progresar en el tratamiento. Ahora, si el paciente en la historia clínica dice que consume hasta 10 cigarrillos por día, es una moderada tasa de progresión. Ahora, si el paciente fuma más de 10 cigarrillos, ya estamos hablando de una tasa de progresión elevada o rápida. ¿Sí? De la misma manera, la diabetes. Y para la diabetes vamos a usar la glucemia, ¿sí? La glucemia, por medio de un estudio que es muy importante, la hemoglobina glucolizada, que se la debemos pedir a los pacientes que son diabéticos. El diabético que está, que no, perdón, el paciente que no tiene diabetes, directamente nosotros podemos llevar a un grado de progresión A. ¿Sí? El paciente que tiene diabetes y que nos dice que su hemoglobina glucolizada es de menor de 7%, estamos con una tasa de progresión relativamente moderada. Ahora, el paciente que tiene una hemoglobina glucolizada de más del 7%, aparte está descontrolado o no está tratado, estamos hablando de una rápida tasa de progresión. Muy bien. ¿Y tiene silenciado su micrófono? Doctor, no se le escucha. Ahora, hoy, Ahora sí. Ahora sí, doctor. ¿pero se escuchó todo el teórico? Sí, 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 recién se cortó solamente. Disculpen, habré tocado algo sin querer. No. Bueno, chicos, disculpen, pero el tiempo me apremió y ya tengo que entregar. Pero para la próxima vamos a los casos clínicos, donde está todo lo que le expliqué.
Así que les pido disculpas por el tiempo que se me pasó y que no voy a poder recibir algunas de sus preguntas. Pero el miércoles estoy en la clínica, el que me quiera preguntar algo, o el viernes nos vemos en el próximo teórico. Bueno, doctor, ¿este tema entrará en el parcial?